Recuerde que a través de su celular puede mandar una notificación a sus amigos y decirle, ve a Facebook y busca Iglesia Visión Global. Estamos en vivo, está por empezar el mensaje y donde quiera que esté, si tiene, allá está Venezuela ya listo, conectado. Un saludo para Puerto Ordaz, Venezuela. Lismérica, te bendecimos, eres bendecida. Y bueno, donde quiera que estés, mándanos un texto, un saludo y déjanos saber que estás por ahí. Porque nuestro deseo es edificar vidas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo les he dicho la semana pasada y la otra que no venimos a la iglesia a gozarnos, y no venimos a gozarnos porque ya debemos de estar gozosos. ¿Cuántos dicen amén? La vida del cristiano debe ser un continuo gozo, no de venir a producir algún gozo momentáneo, sino gozo de saber que soy hijo o hija de Dios. ¿No es suficiente gozo eso? Saber que nuestro Padre es Dios. Amén. Bueno, entremos al mensaje. Miro el reloj, a ver si no se para, ¿verdad? El destino glorioso de la iglesia. Ese es el mensaje que le pedí al Señor y que me dio para ustedes. El destino glorioso de la iglesia. Y yo quiero dejar claro que no estamos hablando, cuando hablamos del destino glorioso de la iglesia, no estamos hablando del destino celestial que nos espera cuando lleguemos al ámbito espiritual. Ese ya está asegurado con Cristo. Si tú y yo somos de Cristo, eso ya está. Y no tenemos que imaginar y decir, uy, pues va a ser bien bonito. Claro que va a ser bien bonito. Claro que estar en el ámbito espiritual será una cosa gloriosa. Pero yo estoy hablando de que la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, diga conmigo, aquí en la tierra tiene un destino glorioso. Y ese que yo quiero hablarte en esta mañana. Y la semana pasada hice lo mejor que yo pude para mostrarte que debemos estar muy agradecidos con Dios por habernos incluido como parte, fíjate esto, de su familia. Diga, soy parte de la familia de Dios. Imagínese. Y eso no es nada más un decir. Cristo Jesús dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿qué más? A los que creen en su nombre, ¿qué más? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Si usted es mujer, pues usted dice, yo soy hija, porque la identidad es muy importante. Hijos e hijas de Dios. Bueno, Dios había escogido a Israel. Los conocemos, o la mayoría acá conocemos de la nación de Israel. La nación de Israel es la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después de 400 años de no tener identidad y vivir como esclavos, los saca Dios con mano fuerte del país de Egipto. Y fíjate para qué, les da una identidad y les dice que ellos van a ser, Él va a ser el Dios de ellos. Y que luego dice que Él los va a hacer un reino de sacerdotes de Él en la tierra. Imagínate, ese era lo más grande que en ese tiempo existía. Hoy lo más grande no es ser un reino de sacerdotes. Hoy lo más grande es ser hijos e hijas de Dios. ¿Habrá alguien que diga amén? Pero en ese tiempo era lo más glorioso que podías tener, era ser un reino de sacerdotes para Dios. O sea que en la tierra ellos iban a representar a Dios por este reino que les daba, un reinado de sacerdotes. Pero el problema fue que Israel falló. O sea, Pablo habla de esto en Primera de Corintios, y vamos a ir a ver esos versos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. Y luego vamos a leer también el verso 11.
Primera de Corintios, capítulo 6, no, capítulo 10, perdón, 10. Del 1 al 6 y luego el 11. Dice, eso es lo que estamos hablando. Porque no quiero, hermanos, que ignoren, diga fuerte, Dios no quiere que yo sea ignorante. No, Dios quiere que sepamos. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, él estaba hablando a los judíos, y Israel era el pueblo, eran los padres de ellos, y dice que nuestros padres, todos, y el énfasis es todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando leemos la Biblia, hace cuenta que cuando estás oyendo algún dialecto y entonces le preguntas a la persona, ¿y qué quiere decir? ¿Cómo se dice esa palabra en español? ¿Cómo se dice este artículo en español? Y entonces te dicen porque tú no estás entendiendo. En la Biblia hay cosas que tenemos que preguntar. ¿Y cómo se dice eso en Cristo? Todos digan, en Cristo. Porque, por ejemplo, cuando él dice, todos estuvieron bajo la nube, hay otra porción que dice, y la nube era Cristo. Entonces, cuando dice, todos estuvieron bajo la nube, nosotros en Cristo entendemos que eso quiere decir, estuvieron en Cristo. O sea, bajo la nube estuvieron en Cristo. Pero también dice, todos pasaron el mar. ¿Cómo se dice eso en Cristo? Quiere decir que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, fueron bautizados. En Cristo hay otra forma de decirlo o otra forma de entenderlo, otra forma de comprenderlo. Verso 2. Y todos, otra vez el énfasis es todos, en Moisés fueron bautizados, ahí está, en la nube y en el mar, como usted y yo somos bautizados, ¿en quién? En Cristo, dígalo fuerte, en Cristo. Eso es más fuerte que el bautismo en agua, es más fuerte que todo el bautismo que pueda haber, y es el bautismo en Cristo, estar en Cristo. Uno puede ir o puede ver el reino celestial sin cualquier otro bautismo, pero menos sin el bautismo en Cristo. Porque a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Siempre estarás ahí como que me gusta, que está bonito esto, pero mientras no estés en Cristo no puedes ver el reino de los cielos. Entonces dice, el verso 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Alimento espiritual, acuérdense, ellos recogían todos los días algo que caía del cielo, maná, dicen por allá. Y maná, ¿alguien sabe qué quiere decir maná? Pan del cielo, pero en realidad, o sea, ese es el significado, pero la palabra en sí, decían, ¿y qué es esto? Decían, ¿qué es esto? El maná era, ¿qué es esto? Y Cristo cuando vino, Cristo vino diciendo, yo soy el verdadero pan del cielo. Ellos decían, ¿qué es esto? Y Cristo dice, soy yo soy el pan del cielo. Ellos comían pan del cielo, nosotros comemos el verdadero pan del cielo que es Cristo. ¿Cuántos se regocijan? Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos, otra vez, bebieron la misma bebida espiritual, el agua de vida. Ellos bebieron agua de la roca es Cristo, nosotros bebemos de Cristo, amén. ¿Cuántos están viendo ahí algo maravilloso? La misma bebida espiritual, dice, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía. Pero ellos todo lo que podían ver era una piedra. Sin embargo, ¿cómo se dice eso en Cristo? Quiere decir que esa piedra era Cristo, que ellos tenían que aprender a discernir que lo que estaban viviendo era un milagro viviente, pero para ellos se les hacía como si fuera nada. Verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a leer el verso 11, por favor. Y dice otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todos digan, como ejemplo. Y dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué es una amonestación? Una advertencia, regaño, si quieres decirlo así, pero es algo que te advierten que no te vayas por ahí. Tú le amonestas a los niños, no vayas a la calle porque te puede atropellar un coche. Esa es una amonestación. Entonces dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso somos nosotros. Nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. Pero los tiempos finales es desde que vino Cristo hasta ahorita, y la verdad no sabemos cuánto tiempo más vaya a pasar. La gente le pone fechas cuando hay guerras especialmente, o hay algún evento, o hay una catástrofe. No, ya viene Cristo. Pues Cristo está por venir desde siempre. Cristo ha venido a nosotros, pero el tiempo final, la verdad es que nadie lo sabemos. Lo que nos toca entonces es trabajar aquí mientras estamos en la tierra. ¿Alguien dirá amén? Yo sé que usted se emociona con ir a tocar el arpa a una nube y todo eso, pero espérese, llegará el tiempo. Por lo pronto estamos aquí en esta tierra y somos hijos e hijas de Dios, y no debemos de fallarle a Dios como Israel le falló. Ahora, Israel no falló en el sentido de perder su salvación. Los que eran hijos de Dios eran hijos de Dios, los que eran escogidos eran escogidos. Pero Israel falló en entender el propósito para el cual Dios los había puesto en esta tierra, que era un reino de sacerdotes para el Dios Altísimo. Eso no lo reconocieron. Y se pusieron a vivir como cualquier nación de la tierra, adorando ídolos, yendo en pos de las mujeres extranjeras, viviendo como no le gustaba a Dios, y al último, encima de todo, pidieron rey. O sea, Dios era quien los gobernaba, pero ellos dicen, no, nosotros queremos rey. ¿Por qué quieren rey? Les dijo Samuel, para parecernos a las otras naciones. Todos tienen, fíjate. Entonces, hoy en día, nosotros decimos, no, es que yo quiero aquí. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Ese fue el error de ellos. Irse tras lo que la gente hace, y por eso la Biblia es muy clara y dice, no se conformen a este mundo. Alguien dirá amén. Bueno, Israel falló en realizar el propósito de Dios, y entonces lo que debemos de estar muy conscientes nosotros es que eso no nos vaya a suceder a nosotros. O sea, que eso no se vaya, que el querer parecernos a la gente del mundo no nos vaya a suceder y vayamos a perder el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Hay un propósito, y mi labor como pastor, mis amados hermanos, mi labor como pastor es enseñarle a cada uno de ustedes para qué estamos aquí en la tierra. O sea, yo no quiero, Dixia, que solamente vengamos y seamos buenos miembros de iglesia, buenos feligreses, buenos asistentes a una iglesia, y que luego regresemos el otro domingo para recargar la batería y otra vez ser buenos miembros de iglesia. Ese no es mi trabajo. Ahora, en otro tiempo, tal vez ese era el trabajo conocido de un pastor. Hacerle a usted o al miembro conciencia y decirle, aguante hermano, resista, usted nada más sea fiel. Y por supuesto que tenemos que ser fieles, no me malentienda. Pero mi verdadero trabajo como pastor es enseñarle a todos ustedes
¿qué debemos de estar haciendo mientras estamos aquí en la tierra? ¿No considera eso importante? Ahora, no se ilusione con falsas ilusiones. Diga, pastor, me va a decir que deje mi trabajo y que ya no tengo que trabajar, forget it. No va por ahí. Incluso alguien dirá, tengo que dejar la vieja y conseguirme una nueva. Tampoco. No va por ahí la cosa. Si cuando usted escogió, y si no era la voluntad de Dios, ahí se hizo la voluntad de Dios. Así es que no ande con que a lo mejor es que yo debo servir, no puedo servir al Señor porque con este esposo, con esta esposa, es que no era la voluntad de Dios. Pero el momento que dijo, yes, I do, ahí fue la voluntad de Dios y ya, ahora viva con eso y dígale al Señor que le ayude a cargar esa cruz. Oiga, ¿por qué nos causó tanta gracia? Porque si está pesado, ¿o qué? Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no, fíjese, que no fallemos en reconocer el verdadero propósito por el cual estamos en esta tierra. Para eso, normalmente mi mensaje tiene 3 puntos. Hoy estoy en especial, hoy solo traigo 2. Aleluya. Así que el primer punto en este mensaje es, ¿cuál es el destino glorioso de la iglesia? Es que Cristo tenga un cuerpo en la tierra. Fíjese para qué nos escogió Dios. Piense, deje ese título ahí por un momento y piense en los millones de cristianos que van a las congregaciones hoy domingo y que es importante o de gran importancia reconocer que Dios nos tiene aquí en esta tierra para que Cristo tenga un cuerpo en la tierra. Diga conmigo, eso es una revelación. Sí, esa es una revelación. Porque lo que este título nos dice es que Dios ha estado buscando desde el principio tener un cuerpo aquí en la tierra en el cual Él pueda manifestarse, o sea, hacerse presente en o a través de la vida de aquellos que son de Él. Ahora, Él no puede manifestarse en los que no son de Él, ¿entendemos eso? Hay gente que todavía no lo reconoce, aunque Cristo ya murió por ellos. Pero si no lo han reconocido, si no lo reconocen como su Rey, como su Señor, entonces, aunque quiera Dios manifestarse, no puede. Pero en todos aquellos que ya lo reconocemos, Dios sí puede. Diga, Dios sí puede. Entonces, 1 Corintios 6, 19 y 20 es la primera escritura. Aquí vamos a leer varias escrituras, pero son todas cortas. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, o ignoran que vuestro cuerpo, quiere decir el cuerpo de ustedes, diga mi cuerpo, el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. ¿Qué somos? Algunos medio catedral y todo eso, pero como quiera, somos templo del Espíritu Santo. Dice uno con púlpito integrado y toda la cosa. Pero con todo somos templo del Espíritu Santo. Eso no puede variar. Fíjate eso. Ignoran que vuestro cuerpo, no está diciendo vuestro espíritu, dice vuestro cuerpo. El cuerpo en el cual nos movemos. Hay gente que dice, no, Dios lo que quiere es el espíritu. Y luego, ¿qué vamos a hacer con ese verso? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo está en ustedes, está en nosotros. Por eso nosotros no andamos buscando a Dios, sino que nosotros vivimos con Dios dentro de nosotros. ¿Habrá alguien que dirá amén conmigo? El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no sois vuestros. Siguiente verso, por favor. Porque habéis sido comprados
por precio glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Cristo, o Dios, el Padre, ha buscado un cuerpo en el cual poder habitar aquí en esta tierra y poder seguir haciendo todo lo que Él vino a hacer y más. Y ese propósito se logra a través de gente que aquí en la tierra lo reconoce a Él como el Señor de sus vidas y le dice: Señor, yo rindo a ti toda mi vida. ¿Habrá de esas personas aquí? Amén, qué bueno. El siguiente verso Romanos 8, 28 y 29, nos enseña que Dios nos conoció, nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Mire estos versos, 28 y 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ahí entendemos que cuando dice todas las cosas les ayudan a bien, quiere decir que hay cosas que pueden no ir tan bien. Se me ponche una llanta, ¿eso es algo bueno? No, es algo malo. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo lo creo, ¿usted lo cree también? Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, uno dirá, espérame ahí tantito antes de que pongas el otro verso. Uno dirá, bueno, pastor, ¿y cómo sabré que yo soy llamado conforme al propósito? Bien sencillo. Si estás en Cristo, eres llamado. Diga, estoy en Cristo, soy llamado. Así, o sea, punto. No hay que estarle dando vueltas, seré llamado o no seré llamado. Si estás en Cristo, eres un llamado. Siguiente verso, por favor, 29. Porque a los que antes conoció, y está hablando antes de que el mundo existiera, ya nos conocía Dios, gloria a Dios. Antes conoció y también allá nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes, o sea, como parecido a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este verso, dentro de este punto que te hablo, que la iglesia existe para que Cristo pueda tener un cuerpo aquí en la tierra, nos predestinó desde entonces para que al creer en Él, fíjate todo lo que Dios hizo, todavía ni existíamos tú y yo, todavía ni existía el mundo, ni el universo, pero antes de todo Dios nos vio a todos los que estamos acá y a todos los que no han nacido. Eso solamente lo puede ser Dios, porque uno dijera, no, yo necesito que nazca primero para ver cómo se va a desarrollar, pero Dios no necesita eso. Dios desde antes ya sabe todo, y desde entonces nos conoció, nos predestinó y nos formó para que cuando naciéramos, fíjate la fe de Dios, cuando creciéramos, cuando conociéramos el Evangelio y cuando respondiéramos, entonces nosotros fuéramos ese cuerpo que Cristo necesita aquí en la tierra. Siguiente verso, por favor. Efesios 1, 22 y 23. Estamos hablando de que el destino glorioso de la iglesia es que Cristo tenga un cuerpo aquí en la tierra. Mira este verso. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y luego dice, y lo dio por cabeza. Todo diga, por cabeza. A todas las cosas a la iglesia. Cristo, en todas las cosas de la iglesia, Cristo es la cabeza. No es un apóstol, no es un pastor, no es un obispo, no es un evangelista,
no es el Papa, es Cristo. Todos digan, es Cristo. Cristo es la única cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, quiere decir que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, obispos, todos venimos bajo la cabeza porque Cristo es la cabeza. Amén. Siguiente verso, por favor, el 23 dice, la cual, fíjese esto, es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia es su cuerpo. ¿Lo está viendo? ¿Cuántos acá son parte de la iglesia? Y entonces al ser parte de la iglesia somos su cuerpo. Ahí es lo que dice. O sea, yo no te estoy manipulando acá, solo mi deber como pastor es enseñarte, es abrirte las escrituras para que lo veas. Son cosas que ya están ahí, tú lo has leído desde antes. Pero dice, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Mira lo que te voy a decir acá. Nadie somos el cuerpo individual de Cristo, no funciona así. Pero en conjunto. Y Cristo lo dijo de esta manera, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, solos, llaneros solitarios, no se puede en Cristo. Siempre tenemos que estar unidos, diga unidos. Y como cuerpo, unidos, entonces somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia existe para ser el cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo? Y siendo el cuerpo de Cristo, Cristo ser la plenitud que lo llene todo. ¿No es eso glorioso, amado hermano? Y para eso existimos aquí en la tierra. Muy diferente de solo venir a cantar, muy diferente de solo venir a orar, de solo ser un miembro fiel. Estamos hablando cosas que tenemos que avanzar hacia la madurez, porque si no, no llegamos. Bueno, ahí mismo hay otro verso que les puse, Mateo 18:20, por favor. Dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, el verso que les mencionaba, allí estoy yo. ¿Quién es yo ahí en el verso? ¿Quién es yo? Cristo. Y dice, en medio de ellos. No dice al ladito, no dice con ellos, dice en medio, en el centro, dentro de. Cristo está con nosotros, amado hermano. Ahí lo dice clarísimo. Entonces, cuando la iglesia es su iglesia, Cristo tiene un cuerpo. Gloria a Dios. El último verso en ese punto, Efesios 4, 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjeme dar una pequeña clase aquí dentro del mensaje, porque hay muchos que piensan y dice que de esos 5 ya solo existen 2 o 3, que el evangelista, el pastor y el maestro son los únicos que existen hoy. Y mucha de la gente que piensa así es porque dice, los apóstoles y los profetas ya no solo los que eran en aquel tiempo. 2 cosas. Número 1, Cristo nunca dijo que los apóstoles, profetas iban a ser para cierto tiempo o hasta cierto tiempo. Número 1. Y número 2, los que se confunden dicen, es que hay un verso que Pedro y los apóstoles dijeron, nadie puede ser un apóstol con nosotros de los 12, todos digan de los 12. Eso fue lo que ellos dijeron, a menos que haya visto en persona al Señor Jesucristo, que haya estado con nosotros desde que Cristo andaba predicando. Entonces escogieron a Matías y a Bernabé, se sabe ahí en Hechos, y reemplazaron a Judas. Y entonces, desde entonces ya nadie pudo ser un apóstol de los 12. Todos digan, de los 12. Entonces, cuando aquí habla que hay apóstoles, no estamos hablando de los 12. ¿Sí me estoy explicando? Estamos hablando de apóstoles.
gente que hace el trabajo de un apóstol, que es establecer a la iglesia, no dejar que se vaya por otros fundamentos, sino que vaya firme en el fundamento que debe de ir. Profetas que llevan a la iglesia en la dirección correcta, sí existen. No son de los 12, pero así como los pastores que existimos hoy, no somos de los pastores de aquel tiempo. ¿Me explico? Los evangelistas, los maestros, todos somos de este tiempo, pero de que existen, existen. Bueno, dice ahí, otra vez, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, siguiente verso por favor, a fin de, todos digan, a fin de, o sea, el propósito de estos 5 ministerios son o es perfeccionar a los santos. Pregunto yo, ¿quiénes son los santos? Toda la iglesia, toda la iglesia. Yo sé, alguien pensó, pues yo no veo aquí estatuas, hermano, así un santito por ahí. No, usted es el santito y la santita. Pero alguien pensará, ay hermano, pero yo no he hecho cosas suficientes como para yo ser un santo o una santa. No, si fuera por lo que tú fueras a hacer, nunca llegabas. Ni nadie llegaríamos. Entonces, pero como no se trata por lo que nosotros llegamos a hacer, o a obedecer, o a darle a Dios, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Está claro eso? La razón que somos santos es únicamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice acá que la labor de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos para, ¿qué cosa? Déjalo conmigo, para la obra del ministerio. Sí, yo sé que no hay muchos amenes, no nos gusta leer versos como esos. Nos gustaría que ahí dijera, perfeccionar a los santos para que no falten cada domingo. Uno dijera, no, pues eso sí está fácil, pastor. Yo le prometo que, a menos que esté enfermo, que haya inundación o haya tornado, aquí voy a estar. Gracias a Dios que Dios nos guardó de la inundación, amén. Pero es que no dice ahí. Ahí simplemente dice que nuestro deber como dones de ministerio es perfeccionarle a usted para la obra del ministerio. ¿Cómo es la obra del ministerio? Cristo teniendo un cuerpo, fíjese dónde lo voy llevando, Cristo teniendo un cuerpo en la tierra, haciendo la obra del ministerio a través de usted y yo, hermano. Y le voy a decir un secreto, empezando en la casa. Porque verdad que había un dicho, hermano, que decía, candil de la calle, ¿y qué más? Y oscuridad en la casa. Diga, aquí no hay de esos. No, imagínense salvando a todo mundo y en la casa todos ahí peleándose. Como la canción aquella que decía, ya no quiero a mi esposa porque me persiguió con un hacha. Y el otro bárbaro le decía, casi todos se persiguen con un hacha, hombre, tenle paciencia. No es normal. No, en Cristo tenemos que poner el ejemplo desde la casa. Y los primeros que deben notar que Cristo vive en nosotros son nuestra familia. Y deben decir, oye, algo le pasó a mamá. Algo le pasó a papá. Ya no es tan gritón o tan gritona. Antes se caían los cuadros cada vez que nos llamaba. Y ahí andan cuelgue cuadros, ¿verdad? Porque se caían de los gritos tan bárbaros. Pero ahora Cristo nos está transformando. ¿Cuántos dicen amén? No ha terminado, diga, no ha terminado. Pero va de camino. Entonces dice que perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación, oiga, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Cristo, hermano, con sus dones, y los dones, escúcheme, los dones, está hablando acá, dones de ministerio, y esos no son especiales para que alguien que tiene mucho talento, o sea, de ustedes que están acá, hermano, usted pudiera pensar, ay, que yo fuera un día
un pastor, que fuera un evangelista, que fuera un profeta. Pero no, pues yo vengo de Allende, Coahuila. Dios no me puede escoger a mí porque, pues imagínate. Mire, un día yo estaba sentado ahí en las sillas, exactamente como usted está. Y Dios no vio que yo no tenía abolengo religioso detrás de mí. Dios no vio que yo tenía familia, que conocía al Señor. Ni siquiera vio que conocía toda la Biblia. Y Dios me llamó. Y Dios, lo que te quiero decir es que Dios te puede llamar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Sí, te puede llamar, amado hermano. Y de hecho te quiere llamar. ¿Por qué? Porque en Cristo nunca hay demasiados pastores, ni demasiados profetas, ni demasiados apóstoles, ni demasiados maestros. En Cristo nos necesitamos todos. Y necesitamos a todos los que podamos. Amén. Para la obra del ministerio. Quiere decir que a través de sus dones Él capacita, hermano. Él capacita a su iglesia y la capacita constantemente. Lo que te estoy dando hoy es una capacitación. Te estoy diciendo que tú tienes un destino glorioso como iglesia de Jesucristo. Y que el destino glorioso es, fíjate, proveerle a Cristo un cuerpo en donde Él pueda manifestarse. Eso es la iglesia. Vayamos al segundo punto y final. Aleluya, alegres el corazón de todos los que creen en Cristo. Segundo punto es que Cristo, el destino glorioso, la iglesia existe para que Cristo pueda expresarse a través de su cuerpo. El primer punto era que Él tenga un cuerpo. El segundo punto es que ahora Él pueda expresarse. ¿Qué queremos decir por expresarse? Que Él pueda hacerse manifiesto, que Él pueda acercarse a la gente, que Él pueda mostrarles su amor, que Él pueda mostrarles de su gracia. ¿Me estoy explicando? Eso es, o para eso es su cuerpo. Aquí ya no tenemos muchos textos, solamente tenemos una escritura. En Efesios capítulo 3, verso 8 al 11 dice. Efesios 3, 8 al 11. A mí, este es el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia, amado hermano Pablo? Él dice, la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese que es una gracia. Y fíjese que es un privilegio. Que Pablo decía, no hombre, qué bueno fue Dios. Que habiendo sido yo un perseguidor, un malo, una persona odiosa, Dios me transformó y me escogió para contar este evangelio glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo, cada vez que contamos el evangelio, estamos entrando ahí, amado hermano. Sigamos leyendo. Dice, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Yo doy gracias a Dios porque se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado el misterio escondido, que a pesar de que ya había sido revelado por siglos, la iglesia no lo ha visto. O sea, seguimos haciendo reuniones, seguimos predicando que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, pero fallamos de ver el propósito, el misterio escondido. Primer misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Ese es el misterio, hermano. Que cualquier persona puede venir a Cristo. ¿No es un glorioso misterio? Tu familia, el tío que tienes, ese que nadie quiere, puede venir a Cristo.
porque cualquiera puede. Diga, cualquiera puede. Y Pablo dice, me dio a mí el de aclarar ese misterio que cualquiera puede. Por eso el evangelio es buenas nuevas, hermano. Por eso el evangelio no viene diciendo, ah, no, pero tú eres muy bailador, a ti no te quiere Dios. Ah, no, pero tú eres muy bigotón, a ti tampoco te quiere Dios. No. El evangelio cualquiera puede venir. Y por eso nuestra oferta del evangelio debe ser a toda persona, sin clases, sin fijarnos quién es, qué hace, porque Dios no hace acepción de personas. Sigamos leyendo, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, fíjese, no pierda eso, que la sabiduría de Dios, que es de muchas formas, es lo que está diciendo, ahora pueda ser dada a conocer. Léame las siguientes palabras. ¿Qué dice? ¿Por medio de quién? ¿Quién es la que se encarga de dar a conocer la sabiduría de Dios? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Dígalo fuerte. ¿Quién es la iglesia? Ahí está. La iglesia, tenemos este trabajo glorioso, amado hermano. No es nada más ir a la casa y regresar el domingo. Es cumplir el propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra. Diga fuerte, tenemos propósito. Claro que sí. Es que se manifieste esa sabiduría de Dios a toda la gente. Y luego dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Mire qué fácil. Ayer yo iba a una clase, era una capacitación, y nos decían, si, no le voy a dar detalles, pero nos decían, si cuando no se pone el rojo, se pone el negro. Estamos hablando de una clase de salud. Entonces, nos decía la maestra, pues qué bueno que nomás son dos colores, ¿verdad? Porque si pusiste el negro, vas a poner el rojo. Si pusiste el rojo, vas a poner el negro. O sea, facilísimo. Después le doy detalles de eso. Pero aquí, ahora uso eso para decirle, Dios, que es Dios de todo el universo, no tiene como que 1000 propósitos. Y uno dice, ay Señor, y para pegarle, ¿cómo le hacíamos? De Pin Marín, de Don Pingüel, a ver en cuál queda. Y uno dice, ay Señor, y para cuando llegue a saber dónde voy a estar haciendo el propósito. Mire, Dios tiene un solo propósito. Diga conmigo, un propósito. Y se llama propósito eterno porque quiere decir que es desde entonces, a través de todos los siglos y por toda la eternidad, Dios tiene ese propósito. Y entonces, nosotros como iglesia, fíjate bien lo que te voy a decir, porque aquí viene la sencillez del evangelio. A nosotros nos toca unirnos, diga unirnos a ese propósito. No a otros, pero a ese. Si cumplimos ese propósito, entonces vamos a hacerla bien. Ahora, yo sé la pregunta, se están haciendo, ¿cuál es ese propósito? Te lo voy a decir. Ese propósito es bien sencillo, es bien cortito. Dios como Padre pueda revelarse a través del Hijo, que es Cristo, y revelarse en la iglesia donde Él está impartido. Que Dios el Padre pueda revelarse a través del Hijo, que está impartido en la iglesia, para que Cristo sea todo en todos. Lo digo otra vez, que Dios el Padre pueda revelarse en el Hijo, que es Cristo, y que está impartido en la iglesia, para que Cristo sea todo en todos. ¿Es complicado? ¿Verdad que no? No. Y más ya cuando lo meditas, que Dios el Padre pueda revelarse en Cristo, que está impartido en la iglesia, para que Cristo sea todo en todos. Ese es el propósito eterno de Dios. ¿Para qué existo yo en la tierra? Para cumplir ese propósito. Que Cristo, estando impartido en mí, como iglesia,
yo pueda permitirle a Cristo manifestarse para que todos conozcan a Cristo. Al que deben conocer, ¿a quién es? A Cristo. Nosotros guiamos a la gente a Cristo, no a ningún hombre. Yo me acuerdo en un tiempo que un amigo mío decía, no, mi pastor, no, hombre, ese es mi gallo, yo quiero que vayas a conocer mi gallo. Oiga, ya me quería llevar a conocer a su gallo en vez de a Cristo. Pero ¿a quién damos a conocer? A Cristo. Los demás no debemos de andar siendo dados a conocer. Yo te quiero presentar a Cristo, porque Cristo es el que debe recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Amén. No presentamos, no llevamos a la gente a una denominación, a un concilio, a un hombre, a un apóstol. Los llevamos a Dios, porque Dios es el que merece toda honra y toda gloria. Concluyo entonces en esta mañana. Este destino que te acabo de describir es el destino glorioso de la iglesia. ¿No es glorioso, hermano? Estar aquí para expresar a Cristo. ¿No es glorioso estar aquí para que Cristo tenga un cuerpo? ¿No es glorioso que podamos permitirle que se exprese a través de nosotros para tocar a alguien, para sanar a alguien? ¿No es glorioso? Este es el destino glorioso de la iglesia, y por eso nosotros debemos de ir adelante hacia la perfección, a rendirnos totalmente a Cristo y decirle, Señor, voy a seguir trabajando, voy a seguir sosteniendo mi familia, voy a seguir con mis deberes del hogar, pero en todo eso te voy a dar a ti el primer lugar en mi vida, para que donde quiera que yo esté, tú puedas usar mi vida para manifestarte a otras personas, incluyendo mi familia, aquellos que tienen hijos, incluyendo a tus hijos. Y sabes que los hijos a veces es difícil, especialmente cuando ya están grandes, porque uno dice, no, pues ya cada cual agarró su camino, pero Dios puede llenarte de su sabiduría, amén. Y cuando tú reconoces que solamente eres un canal y que dentro de ti vive el que debe manifestarse y el que puede cambiarlos, entonces tú solamente te pones en sus manos y le dices, Señor, tú ayúdame. Y decimos en Coahuila, para no regarla, para que yo diga lo que debo decir, porque a veces como padres decimos cosas que la regamos, ¿verdad? Empezamos, ya conocen esa historia. Y entonces, para que Cristo pueda manifestarse, nosotros tenemos que vivir para Dios, ocupándonos que se cumpla su propósito eterno. ¿Cuál es? Que Cristo se ha manifestado a través de su iglesia. ¿Cuántos aquí habrá de esa clase de hijos de Dios que pueden levantar su mano bien alta y decir, sí Señor, sí Señor, sí Señor? Despedimos a los que nos están viendo, te bendigo desde hasta donde estés, y ojalá que tú también allá levantes tu mano y digas, Señor, aquí estoy, quiero ser tu cuerpo para que tú te manifiestes. Te mandamos un abrazo. Déjanos saber desde dónde nos miras.